Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, bienvenidos al devocional de hoy. Estamos en una serie que titulamos Características de la inmadurez espiritual. Y hemos visto dos características. En Efesios capítulo 4, Pablo nos habla que la primera característica de un creyente inmaduro es inestabilidad. Inestabilidad emocional, mental, es inestable. Es una persona que fluctúa, que cambia, que se altera constantemente. No es una persona que está establecida, no está establecida. Y la palabra que usa el apóstol Pablo es la idea del mar, el mar en tempestad, en agitación. Podríamos añadir una imagen, una nueva imagen, cuando hablamos de la inestabilidad de los creyentes, hablando de el tamo que arrebata el viento. El tamo es ese conjunto de hierba seca que ha sido llevada para allá y para acá por el viento. Es inestable. La segunda característica es que el creyente inmaduro es afectado por el engaño, fácilmente engañable, puesto que no tiene su fundamento en la Escritura, puesto que no tiene doctrina en el alma, puesto que no tiene comunión con la verdad, es fácilmente engañado por estratagemas de hombre que tuercen la verdad para que la verdad diga lo que ellos quieren que diga. Son fácilmente engañados. Hoy vamos a estudiar una tercera característica de los creyentes inmaduros. La tercera característica de un creyente inmaduro es que el creyente inmaduro es tardo para oír la palabra de verdad. Acompáñenme al libro de Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Vamos a leer un poco extenso hoy, pero creo que es necesario para que entendamos el contexto. Hebreos capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahí está. El autor de Hebreos está haciendo una narrativa, está haciendo una explicación de lo que era el sistema levítico y cómo Jesucristo vino a cumplir el sistema levítico. Él, si bien es cierto, no pertenecía al sacerdocio arónico, pero él pertenecía a otro sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. Bueno, pero el autor está diciendo acá hay mucho que decir, hay mucho tecnicismo, mucho. No es fácil de explicar. Y dice, sobre todo, porque ustedes se han hecho tardos para oír.
verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. De nuevo aquí la idea de un niño, inmaduro. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí el autor de Hebreos entonces nos está diciendo, yo tengo mucho que explicar, mucho que decir, pero ustedes se han hecho tardos para oír. La tercera característica de un creyente inmaduro es que es tardo para oír, tardo. Es interesante esa palabra. La palabra tardos es la palabra griega notros, notros. Y esta palabra está compuesta primero de la palabra ne o no, que es un negativo, y la palabra oteo, que quiere decir empujar, no empujado. Entonces la idea de esta palabra es la de no estar motivado. La palabra notros puede ser traducida como no motivado, no empujado, alguien que no recibe el impulso. La palabra se puede traducir como alguien que le falta empuje, pero también la palabra se puede traducir como un ser indolente, una persona indolente, perezosa, lenta, torpe, holgazán, necio, una persona que vive en aburrimiento auditivo. La palabra notros se usó en griego, en el griego clásico, para describir las extremidades adormecidas. ¡Qué molesto es! ¿No le molesta a usted que en algún momento está durmiendo y luego despierta y tiene adormecido el brazo? No responde, no, y usted incluso hace así y no responde al dolor, se pellizca y no siente dolor porque está adormecida. Esa es otra traducción de la palabra notros. En algunos papiros griegos, este verbo se usó para hablar de alguna enfermedad. Entonces la palabra notros tiene la idea del creyente que es limitado en su capacidad reflexiva por una apatía espiritual. Plutarco señala que la palabra notros significa ser lento y perezoso en la batalla. El término notros también podría usarse para un atleta que era lento, porque no estaba en forma físicamente. Así que tanto en la literatura de la sabiduría como en la literatura griega en general, la palabra notros connota la idea de incumplimiento del trabajo o una responsabilidad por ser aburrida. Es decir, una persona que no cumple con una responsabilidad por el solo hecho que a él le parece latera, lenta, aburrido. La palabra notros, entonces, es una palabra llena de significado negativo. Significa un movimiento lento en la mente, ser torpe en la comprensión, ser sordo para escuchar, ingeniosamente olvidadizo. Se puede usar con las extremidades adormecidas, se puede usar en una persona que tiene la naturaleza imperceptible de una piedra. Ahora, cuando el autor de Hebreos le dice, me gustaría hablarles, me gustaría enseñarles, pero ustedes se han hecho tardos, notros. Esta palabra tiene mucho que decirnos a nosotros. Esta palabra tiene mucho que enseñarnos respecto de cuál es mi respuesta a la Escritura. ¿Cuál es mi respuesta a la predicación bíblica? ¿Cómo yo respondo cuando estoy en la asamblea, en la iglesia? ¿Cuál es mi actitud para escuchar la palabra de Dios? Notros. El autor de Hebreos dice, tardos para oír. Ahora, hermanos, esto habla de una actitud del oyente. Ahora,
esto tiene algo que decir a todos los que se dedican a predicar y a enseñar la Escritura. De hecho, tiene algo que decir a todos los que tienen que pensar, y eso significa que tiene algo que decir a todas las personas reales. A menudo sucede que esquivamos la enseñanza de algo porque es difícil. Personas que toman un libro, un buen libro, un libro que puede llenarnos de sabiduría, conocimiento, pero es un libro cargado de tecnicismo. Y hay algunas personas que leen unas cuantas páginas y lo desechan porque es demasiado técnico. Nos defendemos diciendo que nuestros oyentes nunca entenderán. Nos defendemos diciendo que cualquiera que lea ese libro no lo va a entender porque no tiene la capacidad. Ahora, es una de las grandes tragedias de la iglesia hoy en día. Y es que muchos predicadores primero no son predicadores, nunca han sido llamados para predicar, nunca han sido llamados a ser pastores y están ahí. Y hay algunos que son llamados y no están. Y algunos que están ahí no se preparan. Algunos que están ahí no preparan sus mensajes. Buscan cosas muy sencillas, bagatelas espirituales, sopitas espirituales. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a que la gente se pueda aburrir. Y ahí se genera ese ambiente del pastor que quiere ser entretenido y liviano para que llegue. Pero en ese intento de ser liviano y entretenido, la verdad se diluye y finalmente termina diciendo nada. Y algunas personas, algunas iglesias, el auditorio de algunas iglesias, quieren ser entretenidas, quieren que las cosas pasen de un momento a otro, como asistir al cine y que sean entretenidos. La iglesia, quiero decirles, no es un lugar para ser entretenido. La iglesia no es Fantasilandia espiritual. La iglesia no es un lugar para que usted sea entretenido. Usted no va a la iglesia para ser entretenido, usted va a la iglesia para ser formado. Y aquí tenemos el escritor de los Hebreos que no eludió llevar su mensaje, incluso aunque fuera difícil y duro. Y les dice a los oyentes, yo podría explicarles y quiero explicarles, pero ustedes se han hecho tardos. Se han hecho tardos para oír. Las orejas estaban llenas de aburrimiento. Las orejas, los oídos, el corazón estaban llenos de aburrimiento. Por lo tanto, la comprensión era escasa o muy poca. Y la práctica, por lo tanto, que es la hija de la enseñanza, también se perdía. Ahora, esto, hermanos, es lo que ocurre con un creyente inmaduro. Es tardo para oír. Y esto es peligroso. Esto es algo que nosotros debemos entender que es peligroso en la iglesia de Jesucristo. Un creyente que no se expone a una dieta constante de la palabra de Dios, esa capacidad del creyente se va perdiendo lentamente. Charles Spurgeon dijo, es cierto para muchos cristianos que aprenden muy poco para cualquier propósito y siempre necesitan estar revisando el ABC del Evangelio. Nunca entran en los clásicos, las cosas profundas de Dios. Tienen miedo de la doctrina de la elección, por ejemplo, nunca la estudian. O la de la doctrina del pacto eterno. O la doctrina de la soberanía divina. Nunca la han oído y no quieren oírla porque es demasiado complicada. Porque estas verdades están destinadas a cada creyente, pero son desoídas por muchos. Estas doctrinas están destinadas a hombres de edad plena. A estos pobres chicos insignificantes aún no se han cambiado sus dientes de leche. Para ellos, estas doctrinas son muy difíciles. Quieren un poco de comida más suave y más infantil. Sigue diciendo Spurgeon. Bueno,
es una misericordia que sean hijos de Dios. Sin embargo, sería mejor que crecieran para convertirse en maestros de otros. Esto es una actitud del oyente. Esto es inmadurez. La ociosidad es el enemigo del alma. Si estás inactivo mentalmente, estás en el camino de la ruina y hay pocos lugares para detenerse en él. La verdad es más un precipicio que un camino. Creyentes inmaduros no son estudiantes de la palabra de Dios porque ellos la consideran aburrida. No leo esto porque es aburrido. Además no lo entiendo, pero por ellos mismos no hay esfuerzo, no hay intencionalidad. Es cierto que no entiendo esto, pero entiendo esto. Entiendo un poco más. Gastan dinero en cosas triviales y no en material. No invierten en el reino, no invierten en diccionarios bíblicos, no invierten en comentarios bíblicos que les pudieran ayudar en la interpretación. No estudian porque no tienen ganas. No hay motivación para estudiar, carecen del deseo. Esa actitud es la de un niño, porque un niño solamente quiere hacer las cosas que son entretenidas y divertidas. Así que el autor de esta carta a los hebreos les dice, yo pudiera explicar mucho esto, pero ustedes se han hecho tardos para oír. Lo que está diciendo acá es que ustedes no tienen empuje, no tienen impulso en su vida espiritual. No tienen apetito o deseo de escuchar la enseñanza más profunda de la Escritura. Los cristianos no deben descansar satisfechos de haber alcanzado el conocimiento de los primeros principios de la doctrina, sino que deben continuar caminando a la perfección, a la madurez, leer y estudiar la Biblia, conocer más, adquirir ese gusto por comprender la Escritura. Quiero decirle que no es mágico, no es súbito. No viene de la noche a la mañana. El conocimiento profundo de la Escritura no es una cuestión de la noche a la mañana. Es trabajo largo y determinado. Ustedes se han hecho tardos, dice. Eso, hermanos, es una característica de la inmadurez. Queremos la diversión, queremos el espectáculo, queremos el show, queremos las luces, queremos música, queremos la danza, queremos acá. Y el mensaje de la Escritura, pareciera que fuera que lo que debe ser central se convierte en el mendigo del tiempo. Gente me ha dicho que han sido invitados a otra iglesia a predicar. Y hay iglesias donde tienen mucha música. Y danza, y banderas, y testimonios, y avisos, y manifestaciones. Y cuando le tocó el tiempo de la Escritura, de predicar la Escritura, le dijeron que sea cortito. Hermanos, la Escritura, la exposición de la Escritura debe ocupar el lugar central de cada culto. La predicación de la Escritura está mendigando en nuestras iglesias. Proverbios 22, 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. La tercera característica de la inmadurez espiritual es ser hecho tardos, no tener motivación para la Escritura, no estar motivado para la Escritura, no es estar dispuesto para escuchar la Escritura. Es lamentable. Muchas gracias, hermanos, por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias también por sus saludos. Si aún no se ha suscrito al canal, suscríbase. Marque la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video nuevo, usted sea notificado.
Estamos subiendo todos los días un video de los devocionales y el fin de semana también estamos subiendo el mensaje que predicamos en nuestra iglesia domingo en la mañana. Así que por lo menos tenemos 6 mensajes cada semana para que usted pueda seguir siendo edificado en la palabra, que es nuestro deseo. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por sus saludos y nos volvemos a encontrar mañana para seguir estudiando las características de la inmadurez espiritual.